Bien, hermanos, siempre es una alegría poder verles, ver sus rostros cada domingo o entre semana. Vamos a dar primero que todo para dar comienzo a este estudio. ¿Ya? Padre eterno, glorioso Señor, gracias le damos por la gracia que usted ha derramado sobre nosotros. Porque si no fuera por usted, nosotros no estaríamos aquí. Quizás dónde estaríamos, quizás, Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no hubieses salido a nuestro encuentro? Señor, incluso lo vemos hoy, cuando nosotros nos apartamos muchas veces de ti, cuando nuestra necedad, con nuestro corazón muchas veces endurecido, nos apartamos de tus caminos o nos ponemos negligentes. Señor, vemos también tu misericordia actual para llamarnos, Señor, al arrepentimiento, para hacernos, Señor, para que nuestra conciencia nuevamente diga, sí, he pecado contra ti. Gracias, Señor, por ello, porque eso muestra de tu misericordia, de tu gracia, al llamarnos a ti. Hoy, Señor, tú nos llamas a tu presencia, nos llamas a la comunión de los santos para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder aprender de ti, para poder verte en gloria y majestad a través de tu palabra predicada, para poder cantar a tu nombre, para poder orar juntos. Gracias, Señor, por esta misericordia, estos medios de gracia que tú has dejado, Señor, para nosotros. Porque sin duda alguna somos los hombres y las mujeres más privilegiados, Señor, que pisan la tierra. Gracias te damos por este momento, por este día, por esta hora que tenemos, Señor, para poder estar ante ti, y sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias te damos por todo y te pedimos tu compañía, tu gracia, tu sabiduría, que me ayudes, Señor, a mí y ayudes a los hermanos también ahí en sus asientos, para que todos juntos podamos ser edificados por tu palabra y tus enseñanzas, Señor. Gracias te damos. Amén. Hermanos, vamos a hoy estudiar uno de los atributos o perfecciones de Dios que es conocida como la omnipresencia. ¿Ya? Ya hemos visto la omnipotencia, la omnisciencia, el Emmanuel. Ahora nos toca la omnipresencia. Quiero que busque conmigo Jeremías 23. Jeremías 23, del 23 al 24. El libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versos 23 y 24. Ese va a ser nuestro texto central acerca de la omnipresencia de nuestro Señor. Si lo han encontrado, ahí me puede confirmar para que podamos juntos leer. Dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Ese es nuestro texto. Y yo creo que aquí nos presenta Jeremías, hablando del Señor mismo a través de él, lo que significa su omnipresencia. ¿Ya? Este atributo de la omnipresencia está unida también a la omnipotencia y a la omnisciencia, ya que él dice que lo sabe todo, ya lo ve todo. ¿Ya? ¿Cómo puede saberlo todo? Es porque está en todo lugar. Una persona que no está en todo lugar no puede saberlo todo. ¿Ya? Puede haber algún científico, el hombre más inteligente de este mundo, que sepa sobre todas las materias, sobre todo tipo de cosas, pero no va a saber todo. ¿Por qué? Porque no va a estar, por ejemplo, en la tribu más recóndita de la selva amazónica y no va a conocer, por ejemplo, sus costumbres más básicas, ¿cierto? Porque él no está ahí. Pero el Señor está en todo lugar, por lo tanto lo conoce todo. O sea, vemos todos sus atributos en unión, ¿cierto? Ya como lo hemos visto, todos sus atributos operan juntos. ¿Ya? Él está siempre, hermanos, presente en todo lugar y lo llena todo. Y Hechos 17:28 que nos dice que por el medio de él nos movimos y existimos. ¿Ya? O sea, nada que existe está sin la presencia de Dios. Él está en todo lugar. En este pasaje de Jeremías, Dios está condenando, hermano, a los falsos profetas. Para entrar en el contexto de nuestro versículo, está condenando a los falsos profetas porque ellos estaban engañando al pueblo con falsas profecías, ¿ya? Diciendo que el Señor les había enviado a ellos cuando no era así. Pues bien, entonces el Señor va a entrar y les va a enviar este veredicto sobre estos hombres y anuncia también al pueblo una liberación. ¿Cuál liberación? La liberación de Babilonia. ¿Ya? Va a anunciarles también el juicio sobre Babilonia y el regreso a la tierra de Judá.
¿ya? Pero apuntaba mucho más allá este texto, apuntaba, ¿cierto?, a Cristo como nuestra justicia perfecta, y a través de su obediencia va a traer la aceptación y la bendición de Dios a todos cuantos confían en Él. A eso apuntaba ese texto, pero su omnipresencia queda establecida cuando dice, soy yo Dios de cerca solamente y no de muy lejos. ¿Ya? Por ejemplo, en la antigüedad tenían diferentes dioses, y uno era el Dios solamente del mar, ya, solamente estaba ahí. El otro era el Dios del fuego, solamente estaba ahí. Entonces era muy fácil para ellos prender, o cuando hacían una llama, ya, aquí está el Dios del fuego, aquí está el Dios del agua, aquí está el Dios de los animales, tenían diferentes cabezas, por ejemplo, en Egipto, pero nuestro Dios no es así. Él es el Dios de todo. Él creó todas las cosas y Él está en todo lugar. ¿Ya? Entonces, tal vez estos falsos profetas estaban profetizando engañosamente. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Dios solo se encontraba en el templo de Salomón. ¿Ya? Ellos pensaban que solamente ahí estaba la presencia de Dios y no iba a escuchar sus falsas profecías en las calles o, no sé, en otras casas, pero lo que nosotros sabemos es que Dios estaba presente ahí. Él estaba en el templo de Salomón, estaba en sus calles, estaba en los lugares más apartados del mundo conocido. ¿Ya? Entonces este también es un recordatorio, hermanos, para nosotros, porque lo que pasó con estos falsos profetas muchas veces nos ocurre a nosotros, que pensamos o actuamos solamente piadosamente el día domingo, cuando estamos aquí, porque pensamos que aquí solamente está la presencia de Dios, y después lo olvidamos del Señor, y el resto del día de la semana pensamos que Él no está donde nosotros estamos. Como si el Señor no lo llenara todo, cuando la Biblia claramente nos dice que Él está en todo lugar. Amén, hermanos. Esto es una advertencia, un recordatorio para nosotros, para que no nos olvidemos de que el Señor está presente en todo lugar, está en nuestro trabajo, está en nuestros hogares. Entonces, si nosotros nos olvidamos de eso, vamos a empezar a alejarnos del Señor y a tener malas prácticas de vida que no le van a honrar. Como bien decía el hermano Elwin en su exposición de la omnisciencia de Dios, el conocer estas dos perfecciones, la omnisciencia y la omnipresencia, debe llevarnos a tener una vida transparente delante del ojo del Señor. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos 4:13 que dice que todos nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Señor, porque todo está abierto delante de sus ojos? ¿Ya? Vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y hermano, esto es muy común. Yo les dije que a nosotros nos pasa, pero también vemos ejemplos en la Escritura de hombres que olvidaron este atributo del Señor. Por ejemplo, Jonás. ¿Se recuerdan de él? Un profeta que fue enviado a predicar a Nínive, pero él, en su orgullo, ¿cierto? En su corazón, que buscaba solamente retribución para los ninivitas, desobedece al Señor y quiere irse a Tarsis. Se esconde en lo profundo del barco, ¿cierto? Pensando que Dios no iba a estar ahí, que el Señor no iba a verlo. Pero el Señor estaba presente ahí en el barco, como estaba también en el tempestuoso mar, o en el profundo del abismo, en el vientre del pez. Ahí estaba el Señor, junto con el profeta. O también vemos el ejemplo del rey David. Recuerdan que el rey David no fue a pelear, y estuvo en su palacio, y él en su momento de debilidad olvidó que el Señor estaba ahí con él, que estaba viendo lo que él estaba viendo, de que el Señor estaba sabiendo lo que él estaba pensando. Y eso, hermano, lo llevó a cometer los pecados que nosotros conocemos del rey David, ya por olvidar que el Señor estaba presente ahí con él. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Vuelvo a recordarles el texto, para que nos aprendamos estos versículos. Si estamos aquí hoy, el Señor va a estar con nosotros mañana también allá en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Recordémoslo, llevémonos esto, hermano. Entonces tenemos esta definición de omnipresencia como la capacidad de Dios de estar presente en todo lugar, sin importar el que sea. ¿Ya? Sin importar el que sea, Dios está presente, ya sea en lo profundo de la tierra o del mar, en las altas montañas o en el espacio. Él está en la superficie del Sol, en el planeta Júpiter, está en todas las galaxias conocidas, como está aquí, hermanos, con nosotros. Eso es increíble. Pero, hermanos, como espíritu, Dios no ocupa un lugar físico como un objeto físico. ¿Ya? Por ejemplo, como el agua ocupa o llena un vaso, no es así Dios que solamente un objeto o algo lo puede contener. ¿Ya? Cuando dice que Él lo llena todo, se refiere a que su inmensidad cubre todo. ¿Ya? No que Él solamente es capaz de ser,
no sé, encapsulado, ¿cierto?, en alguna cosa. No, Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Hechos 7 nos dice en el discurso de Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, citando Esteban a Isaías, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Clarísimo. El Señor no habita en templos hechos de mano, como si el Señor necesitara de algún lugar para poder estar ahí. Él está en todo lugar. O Salomón ya lo había confirmado muchos siglos atrás cuando dijo en Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón al momento de ir ¿cómo se llama? La dedicación del templo, a dedicar el templo al Señor, él sabía ya que el Señor no iba a habitar ahí como si ese hogar significara que solamente ahí iba a estar el Señor y no iba a estar en otro lugar. Ya Salomón sabía que el Señor no puede ser contenido ni siquiera por los cielos, que es tan abierto, tan grande, nosotros lo vemos, pareciera que no tuviese fin, pero el Señor no puede ser contenido por nada, hermanos. Como les decía, no puede ser encapsulado en el templo de Jerusalén o en este recinto o en otro local, ¿cierto? En nuestras casas, no puede. Él es infinito. Él está presente, hermanos, en el mundo como un rey, lo está presente en todas las partes de su reino. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la antigüedad, cuando un rey tenía un reino, todas las tierras que pisaba eran de él. ¿Ya? Así también nosotros pisamos este mundo y todo le pertenece a él. No hay ni una sola gota de agua, ningún grano de tierra que no le pertenezca al Señor. ¿Ya? Él está en todo lugar, Él es dueño de todo y por lo tanto Él está providencialmente presente con todas sus criaturas. ¿Ya? Él nos creó a nosotros y por lo tanto Él está presente con nosotros. Esa es otra forma de su omnipresencia. ¿Ya? No hay ningún átomo que escape de su presencia, ¿ya? Porque Él lo sostiene. Dice que por la palabra de su poder Él sostiene la creación. Si no fuera así, todos dejaríamos de existir. ¿Ya? Él está presente con sus criaturas. Su poder también lo alcanza todo y su conocimiento lo traspasa todo. Como el mundo fue creado por Dios, así, hermanos, todo el mundo es preservado por Dios. ¿Ya? No puede ser de otra manera. Dice el Salmo 36, tú conservas al hombre y a la bestia. ¿Ya? No es que por procesos naturales, ¿cierto? Por casualidad que se sostiene todo. No, es el Señor que está presente en medio de su creación que sostiene al hombre y a la bestia, como dice el Salmo. En cada cosa creada, hermanos, encontramos la presencia de Dios desde el más gigante astro hasta el más microscópico átomo. ¿Ya? Ahí está el Señor, nada escapa de su presencia. Y eso lo entendió muy bien el rey David cuando declara esta doctrina en el Salmo 139. Yo quiero que lo busquen, porque también pudo haber sido nuestro texto central de hoy, el Salmo 139, del 7 al 10. Si alguien lo puede leer. ¿Del 7 al 10? Sí. Yo estudiando la omnisciencia también dice que este salmo habla de esos tres atributos. Amén. Sí. Desde el 7. Sí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Clarísimo, muy clarísimo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? O sea, Dios es espíritu, no es algo físico que pueda solamente estar en un solo lugar. Vuelvo a repetir, los dioses, por ejemplo, los babilonios, tenían a Marduk, que era una estatua, y él estaba solamente en el templo de Marduk. No podía estar en otro lado. Pero nuestro Dios no es físico, no es piedra, no es papel, no es ladrillo. Él es espíritu y está en todo lugar. ¿Dónde podemos huir de él? ¿Dónde? Jonás lo vivió de primera mano, no pudo huir del Señor. Dice, si subiera a los cielos, allí está el Señor. O si en el Seol, en el infierno, dice, hiciere mi cama o estrado, allí tú estás. Entonces, hermanos, como bien dice un artículo de una página que yo saqué esto sobre esta perfección y sobre este versículo, dice lo siguiente: la convicción de la omnipresencia de Dios abrumó a David al punto del asombro y de la confusión.
no había lugar donde David podía huir. No había lugar donde David pudiera esconderse. No había distancia ni lugares ocultos para el Señor. Su presencia en un lugar no provocaba su ausencia del otro. No podía estar, porque podía estar en el sur sin dejar de estar en el norte, y estar en el oriente sin dejar de estar en el occidente. ¿Ven? El Señor ocupa todos los puntos cardinales. Nosotros solamente podemos estar, por ejemplo, ahora en Linares, pero no podemos estar en Santiago, no podemos estar en Rancagua, no podemos estar en Talca, en San Carlos, pero el Señor está en todo lugar y lo llena todo. Amén. Sin embargo, debemos hacer una distinción. Aunque el Señor, nuestro Dios, está presente en todo lugar, Él no se manifiesta siempre de la misma manera, en todo lugar. ¿Ya? En otras palabras, el que el Dios esté presente en todo lugar no quiere decir que su bendición esté ahí. ¿A qué me refiero? Eso solo sucede cuando el Señor derrama sus bendiciones, cuando Él es agradado y honrado. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo y que está en la Escritura. Dios estaba en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Cuando estaba la ciudad activa todavía, Él estaba ahí presente. Y también el Señor estaba en ese mismo momento en el tabernáculo en el desierto, pero es evidente que en un lugar Él manifestó su ira y en otro lugar Él manifiesta su bendición. ¿Ven ese ejemplo? En un lugar el Señor estaba en una ciudad tan perversa, tan malvada, sus ojos estaban ahí viendo lo que ellos estaban haciendo, listo para castigar. Él manifestó ahí su ira, no manifestó su bendición. Pero en cambio en el desierto, cuando construyeron el tabernáculo, el Señor ahí mostró su bendición al pueblo, que no lo merecía, pero Él mostró su bendición. Él fue honrado, agradado por la forma de adoración que ellos le dieron, que dicho sea de paso es una adoración que el Señor ordenó, no que Moisés inventó o que los levitas inventaron, no. Entonces cuando eso ocurre, el Señor se manifiesta de diferentes maneras. ¿Ya? Cito también un artículo de esta perfección de la omnipresencia de la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice: la doctrina de la omnipresencia de Dios nos llena de asombro. Además de la reverencia que causa, la doctrina también resulta ser muy reconfortante. Siempre podemos estar seguros de la completa atención de Dios. Hermano, no es como una persona que nosotros, de repente, me ha pasado que en el trabajo yo estoy hablando con alguien y viene otra persona y me dice: Juanito, tienes que ir acá, y yo no hallo a quién hacerle caso, a quién ponerle atención. Pero con el Señor no es así. El Señor siempre está presente con todos. Si uno quiere hablarle al Señor, ahí está el Señor para escucharnos, como está escuchando a millones más al mismo tiempo. Dice que Él no está preocupado por los acontecimientos que están ocurriendo al otro lado del mundo, cuando Él está hablando con nosotros. Por ejemplo, yo estoy conversando, orando al Señor, y Él está con un ojo al otro lado del mundo, preocupado de lo que está pasando. No, Él está allá también. Es increíble, hermano. Yo creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces, que estos atributos, las perfecciones de Dios, nunca vamos a poderlas comprender, vamos a quedarnos cortos en nuestro entendimiento. Dice: sin duda también, esta doctrina no es reconfortante para el no creyente. Vimos que es reconfortante para el creyente porque sabemos que el Señor está con nosotros, que podemos hablarle a Él con confianza, que Él nos va a escuchar en todo lugar, en todo momento, pero también dice que tiene otro verso, otro contraste. No es reconfortante para el no creyente. ¿Por qué? Porque no hay lugar para esconderse de Dios. No hay rincón alguno en el universo donde Dios no esté presente, ¿cierto? Los malvados, por ende, en el infierno, no van a estar separados de Dios. ¿En qué sentido? Van a estar solo separados de su benevolencia, pero su ira va a estar de continuo con ellos. O sea, el Señor no es que vaya a estar lejos o apartado del infierno, Él también está ahí, su presencia. ¿Pero en qué sentido? Su ira eterna va a estar ahí. Amén. Un pastor escribe lo siguiente, yo quiero que también nosotros lo llevemos, van a ser nuestras aplicaciones prácticas de esta doctrina. Dice: debemos señalar que este entendimiento de la omnipresencia de Dios debe llevarnos a considerar tres aspectos en particular. Número uno, que al estar en todas partes, mi conducta debe honrarlo, pues estamos siempre delante de Él. Amén. Yo quiero que siempre lo llevemos eso. Como el Señor está presente en todo lugar, está cuando nosotros estamos en casa, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, cuando vamos en la calle caminando, cuando estamos en la micro, en el radiotaxi, cuando vamos, no sé, en todo lugar, Él está ahí. Por lo tanto, nuestra conducta debe honrarlo, hermanos. Debe honrarlo porque Él va con nosotros y siempre estamos delante de Él. Segundo punto,
El recordar que Dios es omnipresente debe llevarnos a adorarlo en cualquier lugar. No lo adoremos solamente cuando estemos aquí, sino que también cuando estemos solos, darle gracias al Señor, darle gracias, adorar, cantarle a su nombre cuando estemos solos. También podemos adorarle ahí, si Él está ahí. Y tenemos también su protección y su cuidado, dice por último, en la 3. Debe producir en nosotros confianza de su cuidado y protección, tal como lo prometió cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo podría decirlo el Señor, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Él no fuera omnipresente? Ya no podría, porque eran muchos los creyentes que iban a ver. ¿Cómo podría el Señor estar con todos los creyentes a la vez si Él no fuera omnipresente? ¿Ya? Esa es una cualidad que solamente es de Dios y que debe llevarnos a nosotros a tener confianza en Él. ¿Ya? Pues como les decía anteriormente, los dioses paganos, los dioses, por ejemplo, de Babilonia, para tomarlo por ejemplo, estaban en un lugar, pero la confianza de ellos radicaba en ir a ese templo para poder adorarlo, para poder decirle: ayúdame, no sé, lo que ellos dijeran, sus plegarias. Pero nosotros tenemos una confianza mayor, porque sabemos que Él es el Dios verdadero y que está en todo lugar, que va con nosotros a todo lugar y que está con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo, como dice Mateo 28. Amén, hermanos. Esas 3 cosas van a ser nuestras aplicaciones prácticas, esos 3 puntos. Recordar, honrar al Señor, porque Él va con nosotros en todo lugar. Debe producir en nosotros confianza de su cuidado, de su protección, y debe llevarnos a adorarlo en todo lugar. Dios puede estar con nosotros porque está en todo lugar. Así como hoy nos reunimos aquí en Linares, Él está presente con los hermanos en Europa, en África, en Asia, Oceanía, en Centroamérica, Norteamérica. Él está con nuestros hermanos también allá. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, en medio de él. Es un texto que aborda la disciplina eclesiástica, pero que también es realidad cuando nosotros nos reunimos, ¿cierto?, para adorar su nombre, para cantar salmos a su nombre, para escuchar su palabra. Él está ahí presente, como dice Mateo 18, 20. Amén. Y eso, hermanos, no puedo explayarme más. Es una doctrina muy especial, muy grande, que tampoco no vamos a poder comprender, como les digo, pero es, yo creo, lo principal que podemos notar y que debemos llevar. ¿Amén? Vamos a orar para dar gracias. Padre Celestial, gracias te damos porque estás aquí. Señor, nosotros creemos y vemos por los ojos de la fe que tú estás aquí. Señor, no podemos verte con nuestros ojos físicos, pero sin duda alguna tú has prometido tu presencia especial cuando está tu pueblo reunido. Señor, nosotros confiamos y creemos que tú, oh Señor, bendecirás tu palabra en medio de esta congregación. Que tu Santo Espíritu provocará en nosotros una reverencia y un temor a ti en todo lugar. Ayúdanos, Señor. Todos tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos diferentes tipos de quehaceres, muchos viajamos, hacemos una y otra cosa, y te pedimos, Señor, que tu palabra nos redarguya, que quede, Señor, grabada en nuestras mentes esta doctrina de que tú estás con nosotros en todo lugar. Que no nos lleve, Señor, a ser como estos falsos profetas o hombres que pensaban que solo tú estabas en el templo, que solo tú estabas en ese recinto específico, sino que nos ayude, Señor, para guardar en nuestros corazones esta verdad tan grande de que tú estás en todos lados y que no hay recinto, no hay lugar que te pueda contener, que tú estás con tu pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Qué gloriosa verdad, Señor, de que tú estás con nosotros hasta el fin. No importa lo que pase, no importa lo que estemos viviendo, no importa dónde estemos, tú estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta verdad tan reconfortante. Y ayuda, Señor, para que aquel que no tenga esa convicción, para aquel que no tenga esa verdad reconfortante en su vida, se vuelva reconfortante. Para que tú, Señor, trabajes en su corazón y esa verdad de la omnipresencia pueda, Señor, significar para esta persona gozo, alegría. Ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos aquí para que podamos, Señor, servirte con fidelidad y amar tu palabra en todo momento. Amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Gracias te damos por este momento de estudio. Gracias por lo que tú, Señor, nos has dejado para conocer de ti. Sabemos que son los bordes de tus caminos, Señor, solamente los que podemos comprender. Pero gracias te damos, Señor, por lo que tú o por lo que te ha placido dejarnos para nosotros, para comprenderte, para entenderte en parte.
Gracias, Señor, por esa gracia, esa misericordia que no es derramada para todos. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia especial, por tu favor inmerecido para con nosotros. Te rogamos, Señor, tu gracia. Ayúdanos, Señor, para poder estar atentos luego para el sermón, para los cánticos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.